A veces confluyen los astros y el Congreso de los Diputados nos brinda leyes maravillosas, como fueron, por ejemplo, la Ley General de Seguridad Social o la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero donde, desde luego, lo que sí que ha sido una auténtica cagada ha sido la llamada Ley de Solo Sí es Sí, o también conocida como Ley Orgánica 10/2022 de 6 de septiembre de seguridad y garantía integral de la seguridad sexual. En el vídeo de hoy voy a tratar de explicar por qué esta ley, pese a los intentos del Ministerio de Igualdad de vendernos que esto ha sido un auténtico progreso, ha sido un verdadero fracaso. ¿Por qué se ha producido o ha supuesto una infraprotección de la libertad y la indemnidad sexual? Y bueno, que no todo... Vamos a intentar sacarle algo positivo, porque no todo va a ser dar palos, si es que se puede sacar algo positivo. Vamos por el principio. ¿Por qué esta ley ha sido un auténtico fracaso? Pues antes de nada vamos a hablar de libertad e indemnidad sexual, porque de eso va la ley. La libertad sexual es el derecho que tiene toda persona a mantener relaciones sexuales con quien le dé la gana. Y luego la indemnidad sexual es el derecho que protege a los menores y a los discapacitados o incapacitados a tener una correcta formación sexual. O vamos, lo que es lo mismo, la libertad sexual es el derecho que tienes de mantener relaciones sexuales con quien tú quieras, y la indemnidad sexual es cuando eres menor o cuando eres discapacitado, de aprender sobre el sexo. Fácil, ¿no? Y ahora es cuando nos metemos en harina, porque tenemos ganas de mancharnos. Antes de la reforma de la famosa ley de solo sí es sí, en España se protegía la libertad y la indemnidad sexual por dos vías: la vía del abuso y la vía de la agresión. Y esto era pues bastante garantista. Aparte de esto, vamos a desgranar esto, porque como siempre digo, este pan tiene bastante miga. La violación tenía dos vertientes en España: la agresión, que es cuando media violencia e intimidación, y el abuso, que es cuando no media el consentimiento. Y esto tanto para mayores de edad como para menores de edad. La cosa está en qué es violencia e intimidación, y lo más importante, ¿qué es una violación? Pues vamos a verlo. Vale, pero antes de eso, ¿qué es una violación? Pues una violación consiste, por lo menos en España, en el acceso carnal, es decir, la penetración por cualquier miembro del cuerpo, ya sea sexual o no sexual, por objetos, y esto creo que no hace falta que lo especifique, por vía vaginal, anal o vocal. Y esto en cualquiera de los dos casos, tanto para mayores como para menores de edad. Y ahora toca la parte de la historia en la que os explico qué es violencia y qué es intimidación, o qué era violencia y qué era intimidación, y por qué esto era una agresión sexual. Porque si digo lo que es ahora, me río yo. Pero bueno, vamos a intentar explicarlo. La violencia consiste en la agresión física o psicológica de la víctima para obtener su consentimiento. Es decir, como ya os supondréis, es ejercer cualquier tipo de violencia para que esa persona te diga que sí y que te la lleves a la cama. No hay mucho más que explicar en este tema, ¿no? Luego estaba la intimidación, luego está la intimidación, mejor dicho, que es algo más difícil de probar, porque consiste en el ejercicio de un puesto de poder o de una posición de poder sobre la víctima, obteniendo de esta manera su consentimiento a mantener relaciones sexuales. Vamos, básicamente, desde un punto de fuerza, ya sea por tamaño físico, ya sea por una posición más elevada, obtener un consentimiento
expreso de la víctima. Y esto, como he dicho más de 1 millón de veces en este vídeo, es delito. Esta intimidación, por norma general, tiene que causar un miedo irremediable. Es decir, que te dé tanto miedo la cosa, te dé tanto sentimiento de temor hacia el agresor, que tú accedas para que no te cause más daño del que ya te va a causar. Y como ya he dicho, la intimidación es muy difícil de probar por norma general, porque es muy difícil justificar que algo te da tanto miedo que pones en riesgo tu libertad sexual a cambio de que esa persona no te haga algo peor. Por esta misma razón, el Código Penal tenía, y luego explico por qué ya no lo tiene, la previsión de que en caso de que no haya ni violencia ni intimidación, o no sea suficientemente probada la existencia de violencia o intimidación, hubiese otro tipo de violación, la que la doctrina y yo mismo denominamos la violación por abuso. Y esto puede parecer ridículo, pero en absoluto, porque era la otra vía de escape que tenía la jurisprudencia y el Poder Judicial cuando te tocaba juzgar este tipo de casos, para demostrar la intimidación. Porque, como ya he dicho, es muy difícil de probar. Hasta entonces, la libertad e indemnidad sexuales estaban protegidas 4 veces. Recordemos, violencia e intimidación, no consentimiento, es decir, agresión, abuso, y luego agresión y abuso a menores de edad de consentimiento sexual. Pero llegó el año 2022 y todo, y repito, absolutamente todo, salió volando por los aires. La ley de solo sí es sí fue una auténtica revolución, y no precisamente en el buen sentido de la palabra. Y vamos a ver ahora por qué. A la señora Montero, ministra de Igualdad en aquellos tiempos, y tampoco hace tanto tiempo, no le parecía muy bien, o más bien le parecía fatal, no le gustaba nada la existencia de la figura del abuso. Y decidió que, pues, porque sí, porque patata, que esa figura desapareciese de nuestro Código Penal y por tanto de la regulación presente. A partir de ese instante iba a ser todo, y cuando digo todo es todo, absolutamente todo, agresión sexual. Porque sí, porque patata, no hay más tutía. De esta forma se destruye un sistema que estaba bastante bien montado, que era garantista, que además protegía y sobreprotegía en muchas ocasiones a la víctima. Y claro, a raíz de estos hubo consecuencias. No se hizo esperar la reacción del Poder Judicial, y una vez entra en vigor esta norma, pues sucedió lo que tenía que suceder. Reducciones de condena, evidentemente también hubo muchísimas excarcelaciones, y inevitablemente hubo respuesta del gobierno diciendo que todos los jueces son machistas, con declaraciones un tanto capciosas que no me terminan de convencer y que culpan al Poder Judicial de los desastres del gobierno o del Congreso de los Diputados en este caso. Pero es que este resultado iba a ser inevitable de todas formas. ¿Por qué? Pues para eso tenemos que irnos a nuestra norma base, nuestra norma de normas, la Constitución Española. En el artículo 9.3 de la Constitución Española se nos dice que todas las normas que sean más favorables a los ciudadanos se pueden aplicar de manera retroactiva, y todas aquellas que sean menos favorables se aplicarán de manera irretroactiva. Y ahora voy a explicaros qué es la retroactividad y qué es la irretroactividad, porque es el punto fundamental de toda la consecuencia jurídica de esta ley. ¿Qué es la irretroactividad? Sencillo, es toda norma que no se puede aplicar con efectos previos, es decir, con
consecuencias sobre cosas que han pasado antes de su entrada en vigor. ¿Y qué es la retroactividad? Pues justo lo contrario. Hay normas que se pueden aplicar con carácter previo, cumpliendo una serie de requisitos constitucionales, se pueden aplicar con carácter previo, de manera que entran en vigor y tienen efectos sobre cosas que ya han pasado anteriormente a su entrada en vigor. Y es que la irretroactividad es un principio fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, o de nuestro derecho, como queréis llamarlo. ¿Por qué? Porque garantiza así que normas que son menos favorables para los ciudadanos no se nos apliquen con consecuencias anteriores, garantizando así que todo aquello que nos sea mejor para nosotros se aplique con carácter previo. Un caso de aplicación retroactiva de cualquier norma, por ejemplo, fueron las cláusulas suelo. Un caso, por cierto, muy interesante que os traeré en otro vídeo. Y claro, como supondrás, la eliminación de un delito del Código Penal y la aplicación del arco de condena, es decir, tanto por límite superior como por límite inferior, era más favorable, pues evidentemente se tenía que aplicar el principio de retroactividad de las normas, ¿no? Y esto era evidentemente bastante más favorable. Entonces, ¿por qué hubo reducciones de condena y excarcelaciones a presos de delitos sexuales? Pues sencillo, porque las defensas de estas personas, de estos delincuentes, se pidieron a la aplicación de la nueva norma a los jueces aplicaron y se produjeron lo que se estaba diciendo que se iba a producir desde los servicios jurídicos del Ministerio de Igualdad. Se produjeron excarcelaciones y reducciones de condena porque muchos de estos delincuentes habían sido condenados por el límite inferior de la agresión o del abuso, en este caso, la mayoría eran por abuso. ¿Esto significa que los jueces son machistas? Pues hombre, voy a ser franco, que un juez aplique la Constitución y el derecho de manera correcta, con carácter retroactivo, cuando se tiene que aplicar con carácter retroactivo porque la Constitución nos lo permite, pues yo creo que no es precisamente de ser machista. Y siendo claro, los servicios jurídicos del Ministerio de Igualdad ya lo venían advirtiendo. Se iba a aplicar de manera retroactiva esta ley, era una norma más favorable para los presos. La destrucción de delitos es siempre más favorable para los presos. Entonces, no sé de qué nos quejamos si esto ya se venía advirtiendo desde el mismísimo momento en que se crea el proyecto de ley. Y cómo no, esto acabó siendo acabó generando un problema de seguridad importantísimo y más problemas graves que se siguen notando a día de hoy en los tribunales. ¿Y avanzó en algo esta ley? Pues quizás, no lo sé. Lo que sí que hizo, aparte de toda esta pantomima de la eliminación del abuso sexual, fue también la eliminación del consentimiento tácito. A partir de ahora todo consentimiento tiene que ser expreso. Pero, ¿qué es el consentimiento expreso y qué es el consentimiento tácito? Vamos a verlo. El consentimiento expreso es decir que sí, he dicho que sí, adelante, no tengo dudas, sí, eso es un consentimiento expreso. Y el consentimiento tácito son las conductas que, esto es más complicado, son las conductas que inducen a entender que se ha dicho que sí. Dicho de otra manera más sencilla, el consentimiento tácito es hacer cosas que a ti te dan a entender que sí, esa persona quiere mantener relaciones sexuales contigo. Bueno, pues a raíz de la ley de solo sí es sí, el consentimiento tácito no existe. Siempre tiene que ser expreso. Y claro, esto es un problema, porque en muchas ocasiones se sobreentiende el consentimiento, es decir, eso implica un consentimiento tácito, es decir, que se entiende que las conductas de la víctima o de la persona
con la que tú quieres mantener relaciones sexuales es tácito, es decir, se sobreentiende por su conducta hacia ti. Y esto es un problema, porque todas las conductas, porque no existe ya ese consentimiento, entonces te tiene que decir, sí, me quiero acostar contigo. Y ojo con esto, porque como la persona acabe la cosa mal y no te lleves bien con esa persona, ese consentimiento te pueden denunciar porque no ha habido consentimiento expreso. Entonces ella puede alegar que no hay consentimiento y explicar, si no, vamos a, ya cuando salga la sentencia, y si es que hay sentencia, vamos a explicar el caso Rejón en algún momento, o el caso Rubiales, y vamos a ver hasta qué punto esto está bien, ¿vale? Y ahora viene el pequeño rinconcito de opinión personal. ¿Qué opino de la ley de solo si es sí? Pues que es un auténtico desastre. Esto está mal hecho, esto está mal pensado, esto está mal ejecutado. Desde el primer momento ya se dijo en los servicios jurídicos del Ministerio de Igualdad que esto no iba a salir bien, y aún así se hizo. Entonces, pues esto está mal, esto está muy mal hecho. Pero claro, es que estamos también destruyendo figuras de protección extra hacia la víctima. Había cuatro protecciones de la libertad y de la indemnidad sexual, recordemos al principio del vídeo. Y claro, esto es un problema gordo. Y claro, no, es imposible estar de acuerdo con una ley en la que lo único que se proporciona es inseguridad y pocas garantías, ¿de acuerdo? Pero yo te quiero preguntar a ti, ¿tú qué opinas de esta ley? ¿Tú qué opinas de esto? Porque claro, me interesa saberlo. Me interesa saber cómo de acuerdo estás tú con la nueva ley de solo si es sí. No de manera política, de manera jurídica. La política la dejamos fuera de este canal porque no nos va. Y hablando sobre este mismo tema, te dejo a continuación, por este lado de aquí, te dejo a continuación un vídeo sobre la sentencia del caso Rubiales, mi opinión, y bueno, vamos a desmenuzarla y desgranarla. Hasta entonces, eso lo vemos la semana que viene. Hasta entonces, chao.